Las paredes del palacio han quedado en silencio, pero esa calma está a punto de romperse. En un giro que ha dejado atónitos al Reino Unido y al resto del mundo, el rey Carlos ha tomado una decisión destinada a cambiar para siempre el futuro de la monarquía. Un único comunicado emitido desde el Palacio de Buckingham ha encendido la polémica, provocado lágrimas y generado incredulidad. ¿Qué ha dicho el monarca sobre el príncipe Andrés, que ha llevado a los círculos más cercanos a la realeza a susurrar que se trata del fin de una era? Desde conflictos familiares ocultos hasta reuniones privadas que nadie esperaba, esta noche desvelamos la verdad que se esconde detrás de la decisión más explosiva tomada por la Casa Real en décadas. Permanezcan atentos, porque lo que suceda a continuación dentro de la familia real los dejará sin palabras. Este es el instante en el que la corona marca su límite y la historia contiene la respiración. El murmullo antes de la tormenta. Todo comenzó en silencio, como suelen hacerlo las grandes crisis reales, ocultas tras la grandiosidad de los pasillos de mármol y el suave sonido de los zapatos pulidos. Durante semanas, en Buckingham Palace se respiró una inquietud difícil de explicar. Los funcionarios, que antes intercambiaban sonrisas corteses, ahora caminaban con expresiones tensas. El murmullo habitual de los pasillos fue sustituido por susurros. Las reuniones se alargaban más de lo habitual. Las luces permanecían encendidas hasta altas horas de la noche, y los mensajes ya no se enviaban por medios digitales, sino en sobres sellados. Algo pesado flotaba en el ambiente, y, aunque nadie se atrevía a decirlo en voz alta, todos intuían que el palacio estaba al borde de un acontecimiento sísmico. El príncipe Andrés, que en otro tiempo fue una de las figuras más visibles de la familia real, vivía prácticamente aislado en Royal Lodge, en Windsor. Al público se le había asegurado que llevaba una vida discreta, alejado de las obligaciones reales como alguien resignado al olvido. Sin embargo, dentro de los muros del palacio su nombre volvió a aparecer. Informes comenzaron a llegar al escritorio del rey, todos planteando la misma pregunta inquietante. ¿Podía realmente la monarquía avanzar mientras la sombra del escándalo siguiera proyectándose sobre ella? Para el rey Carlos, decidido a redefinir la institución para una nueva era, el asunto ya no podía seguir ignorándose. La fortaleza de la corona dependía de su autoridad moral, y este capítulo sin cerrar era una herida que se negaba a cicatrizar. A puerta cerrada, el debate se intensificó. Algunos de los asesores más cercanos al rey pedían prudencia, argumentando que la opinión pública se había suavizado y que una discreta reintegración de Andrés podría llevarse a cabo sin grandes consecuencias. Otros eran tajantes. Cualquier intento de rehabilitación reabriría viejas heridas y echaría por tierra años de cuidadoso esfuerzo por reconstruir la imagen de la monarquía. Cada argumento tenía peso, y durante todo ese tiempo el rey permaneció en silencio. Quienes estuvieron presentes describieron su actitud como serena, pero profundamente cargada. Escuchaba como rey, pero pensaba como hermano, confesó una fuente cercana. Sabía que tomara la decisión que tomara, el precio sería personal. Mientras tanto, en Windsor, el duque de York comenzó a percibir el cambio. Las invitaciones a reuniones familiares se volvieron escasas. Su nombre aparecía cada vez menos en las comunicaciones internas del palacio. Incluso los pequeños gestos de cercanía fueron sustituidos por una distancia educada pero evidente. Sus amigos aseguran que empezó a intuir lo que se avecinaba. Vio las señales, dijo un confidente en voz baja. El silencio era ensordecedor. Sabía que su capítulo estaba llegando a su fin. La decisión se cerró durante una intensa reunión en Clarence House. Asesores legales, responsables de comunicación y el propio rey deliberaron durante horas. Se redactaron borradores, se corrigieron, se revisaron una y otra vez, todo bajo la más estricta confidencialidad. Cuando el rey finalmente se levantó, su rostro estaba pálido pero decidido. El asunto estaba resuelto. A la mañana siguiente, el palacio se movió con una precisión casi mecánica. Los empleados intercambiaron breves asentimientos mientras el comunicado era redactado, impreso y colocado en un único sobre sellado. En el exterior, los periodistas aguardaban con las cámaras apuntando a las puertas del palacio. Al mediodía, el comunicado fue leído. El mundo se detuvo cuando la noticia se hizo pública. El rey Carlos había tomado su decisión sobre el futuro del príncipe Andrés. Lo que siguió marcaría uno de los momentos más decisivos de su reinado, el anuncio que sacudió a la nación. La noticia estalló poco después del mediodía. Los corresponsales reales reunidos frente al Palacio de Buckingham recibieron un comunicado sellado con el escudo real. En cuestión de minutos, los titulares inundaron las pantallas de televisión y los teléfonos móviles de todo el mundo. El rey Carlos toma una decisión histórica sobre el futuro del príncipe Andrés.
Era el tipo de titular que paraliza a un país, que hace que incluso los presentadores más experimentados duden antes de leerlo en voz alta. En las redacciones de las principales cadenas, los editores exigían actualizaciones constantes. Las cámaras enfocaban a analistas reales que, pese a años de escándalos y especulaciones, quedaron sorprendidos por el tono definitivo del anuncio. Esto no es solo una decisión, afirmó un comentarista. Es un cierre. Es una declaración clara de que el rey quiere trazar una línea firme entre el deber y la familia. Mientras tanto, frente a Royal Lodge, en Windsor, se reunieron grupos de personas. Algunos movidos por la curiosidad, otros por la compasión. Los reporteros intentaron captar alguna imagen del coche del duque, pero no apareció ninguno. Una cortina negra había caído sobre su mundo privado. Fuentes del palacio susurraron que había sido informado apenas una hora antes de que el comunicado se hiciera público. La conversación entre los hermanos fue breve, tensa y formal. No hubo ira, aseguró una fuente. Solo una pesada sensación de inevitabilidad. Para el rey, esta decisión tuvo un peso emocional que fue mucho más allá de la política. Quienes lo rodean afirman que no se tomó a la ligera. Desde su ascenso al trono, había buscado modernizar la monarquía y redefinir su imagen pública, y eliminar cualquier sombra persistente del pasado. Sin embargo, la presencia del duque de York, por lejana que fuera, seguía siendo un símbolo de controversia que la monarquía ya no podía permitirse. Él comprende el poder de la percepción. Para liderar, debe mostrarse firme, incluso cuando duele, explicó uno de sus asesores. La reacción pública quedó profundamente dividida. Algunos elogiaron el coraje del rey, calificando su decisión como un acto necesario de liderazgo. Otros, en cambio, lo acusaron de abandonar a su hermano justo cuando la compasión parecía más necesaria que nunca. Las redes sociales estallaron en debate. ¿Era justicia o traición? ¿Deber o negación? Los hashtags inundaron el espacio digital y se volvieron tendencia mundial en cuestión de horas. En el Palacio de Buckingham, sin embargo, no hubo celebraciones. El personal describió un silencio denso, cargado de la conciencia de que un capítulo de la historia real acababa de cerrarse. Los retratos de Andrés fueron retirados discretamente de algunas oficinas y las referencias a su figura en el sitio web oficial de la Casa Real se modificaron sin anuncios. Al caer la noche sobre Londres, las pantallas de televisión repetían una y otra vez el momento en que se hizo público el comunicado. Los comentaristas hablaban de legado, responsabilidad y consecuencias. La monarquía, afirmaban, había elegido la supervivencia por encima del sentimiento. En un solo día, el rey Carlos había redefinido los límites entre la sangre real y la responsabilidad institucional. La era del silencio había terminado, y el mundo jamás volvería a ver a la casa de Windsor de la misma manera. La conversación privada. Antes del anuncio público, que conmocionó al mundo, tuvo lugar una conversación tras los muros del palacio que muy pocos llegarán a comprender plenamente. El rey permaneció solo durante varios minutos antes de que su hermano llegara. El ambiente era tenso, de esos silencios que parecen absorber incluso el sonido de la respiración. Cuando el príncipe Andrés entró en la sala, su expresión reflejaba una mezcla de aprensión y desafío, rasgos que habían definido sus últimos años. Personas cercanas a la Casa Real describieron el encuentro como doloroso, pero inevitable. Ambos hombres compartían una vida entera de lealtades y rivalidades, de cercanía y distancia. Sin embargo, aquella mañana toda esa historia pareció condensarse en un único instante pesado y definitivo. No fue una discusión, comentó en voz baja una fuente real. Fue más bien una despedida. El rey comenzó hablando del deber, del legado y de la frágil posición de la monarquía en un mundo cambiante. Su voz era serena, pero el trasfondo dejaba claro que algo irrevocable estaba a punto de decirse. El príncipe Andrés escuchó en silencio, con la mirada fija en la mesa pulida que los separaba. No hubo súplicas ni estallidos de ira, solo resignación. Durante años había visto cómo su nombre se desvanecía del favor público, cómo se le retiraban títulos y se suspendían sus funciones. Había esperado que el paso del tiempo suavizara el juicio del mundo, pero el tiempo no hizo más que profundizar la distancia. Las palabras del rey llegaron despacio, como si cada una cargara el peso de generaciones enteras. Explicó que la institución ya no podía seguir soportando el lastre del pasado, que la confianza pública debía reconstruirse y que la continua asociación de su hermano ponía en riesgo ese objetivo. En un momento dado, según relataron quienes conocen el intercambio, Andrés preguntó en voz baja, ¿esto es realmente el final? El rey hizo una pausa antes de responder. Es el comienzo de la paz, Andrés, para ti y para la corona. Las palabras quedaron suspendidas en el aire,
como un telón que caía definitivamente entre ambos. Tras la reunión, Andrés abandonó el palacio por una entrada privada, evitando al personal y a las cámaras. Testigos afirmaron que caminaba lentamente hacia su coche, con los hombros ligeramente encorvados, como si llevara un peso invisible. Dentro del palacio, el rey permaneció sentado varios minutos más, observando los retratos enmarcados de su madre que cubrían la pared. Un asistente dijo que parecía completamente inmóvil, absorto en sus pensamientos, como si dialogara en silencio con los recuerdos de quienes una vez mantuvieron unida a la familia. Más tarde esa misma mañana, un reducido grupo de asesores se reunió para cerrar la redacción del comunicado público. Cada frase fue revisada con extremo cuidado, cada palabra analizada por sus posibles consecuencias. El rey insistió en eliminar cualquier rastro de amargura. Quería un mensaje firme, pero compasivo, decisivo, pero humano. Esto no trata de castigo, dijo en voz baja. Trata de preservación. Cuando la carta oficial fue finalmente sellada y enviada a la oficina de prensa, la decisión ya había comenzado a redefinir la historia de la realeza. Dos hermanos, unidos durante toda una vida por la sangre y el deber, quedaban ahora separados por una línea que ninguno podía borrar. Y en aquella sala silenciosa y dorada, los ecos de su última conversación seguirían persiguiendo a la monarquía durante muchos años. La filtración que sacudió al palacio. Horas después de la conversación privada entre el rey y el príncipe Andrés, el muro de confidencialidad que el palacio de Buckingham había levantado con tanto cuidado comenzó a resquebrajarse. Todo empezó de manera sutil, casi imperceptible, como suelen hacerlo estos episodios. Una conversación en voz baja entre dos empleados se prolongó más de lo debido en un pasillo. Un mensaje destinado a un asesor fue reenviado a otra persona. En algún punto, el teléfono de un periodista sonó en el momento preciso. Para el mediodía, un reconocido corresponsal real publicó un mensaje críptico en línea. Informes no confirmados sugieren una decisión real de gran alcance relacionada con el duque de York. En cuestión de minutos, la curiosidad se transformó en caos. Los teléfonos no dejaron de sonar en las redacciones. Los productores de televisión activaron coberturas de emergencia y las unidades móviles comenzaron a dirigirse a las puertas del palacio. La oficina de prensa intentó desesperadamente mantener el control de la situación, pero ya era demasiado tarde. Lo que había comenzado como un acto discreto de responsabilidad institucional estaba a punto de convertirse en un acontecimiento público imposible de contener. Una tormenta pública sin precedentes. El silencio prolongado desde el palacio de Buckingham no hizo más que avivar el frenesí. Cada minuto sin respuesta alimentaba las conjeturas, y esas conjeturas pronto se transformaron en un relato propio. Dentro del palacio, la atmósfera se volvió densa, casi irrespirable. Los asesores se desplazaban apresuradamente de una sala a otra, hablando en voz baja pero con urgencia. Un alto funcionario exigió medidas inmediatas para contener los daños. Se activaron líneas directas con periodistas de confianza y se enviaron peticiones de moderación, pero una vez que un secreto real se filtra al exterior, ya no hay forma de recuperarlo. El primer golpe llegó cuando apareció en Internet un borrador incompleto del comunicado del rey. No estaba firmado, pero era auténtico y su mensaje resultaba inequívoco. El papel oficial del príncipe Andrés dentro de la familia real sería eliminado de forma permanente. La filtración sacudió a la monarquía como un terremoto. Los canales de noticias interrumpieron su programación habitual y lanzaron alertas urgentes en pantalla. Los titulares se propagaron por todo el mundo. El rey pone fin a la vida real del príncipe Andrés, la decisión más dura de un monarca. La hermandad frente a la corona. Los comentaristas analizaron cada palabra, cada implicación. El equipo de comunicación real, hasta entonces prudente, pasó a un modo de crisis total. La publicación del comunicado oficial se adelantó casi 24 horas. Dentro de la familia real, la reacción fue de incredulidad absoluta. El plan original era manejar el asunto con discreción, permitiendo que la opinión pública lo asimilara con calma. Ahora, todo quedaba expuesto ante los ojos del mundo. Según fuentes internas, el rey Carlos no solo se sintió molesto por la filtración, sino profundamente herido. No es el juicio del público lo que más daña a la monarquía, confesó a un asistente cercano. Es la traición desde dentro. Al caer la tarde, los alrededores del palacio estaban rodeados de cámaras y reporteros. Micrófonos se agolpaban contra las rejas, voces gritaban preguntas en la oscuridad. En el interior, el rey convocó una última reunión. Su decisión no había cambiado.
El comunicado se publicaría esa misma noche, sin adornos, sin sentimentalismo, definitivo. Exactamente a las 8 de la noche, el mensaje oficial fue difundido. Las pantallas de televisión de todo el planeta mostraron el escudo real, seguido de una declaración clara y concisa. El príncipe Andrés ya no desempeñaría ningún papel formal ni ceremonial dentro de la familia real. Para millones de personas, fue solo un titular más. Para el palacio, fue una fractura imposible de reparar por completo. La corona había hablado, pero el eco de la traición seguía resonando en sus salones. La onda expansiva pública. Al amanecer del día siguiente, el mundo había cambiado para la familia real. Los medios de comunicación de todos los continentes abrían con la misma imagen, el emblema real sobre un fondo gris sobrio y las palabras: «El rey Carlos anuncia la retirada permanente de las funciones del príncipe Andrés». Cada periódico, programa de debate y red social transmitía el mismo asombro. La historia había superado el terreno del cotilleo para convertirse en un ajuste de cuentas global. En Londres, los viajeros sostenían sus periódicos matutinos en un silencio atónito. En los cafés cercanos a Westminster, las conversaciones se apagaban mientras las televisiones repetían una y otra vez el comunicado oficial. «Nunca pensé que el rey realmente lo haría», murmuró un hombre a un reportero. «Se siente como el final de algo más grande de lo que alcanzamos a comprender». Al otro lado del Atlántico, los analistas estadounidenses diseccionaban cada frase, calificando la decisión de audaz, histórica y simbólica de una monarquía obligada a transformarse. «Esto no trata solo de Andrés», señaló un comentarista. «Trata de lo que la corona moderna debe ser a partir de ahora». Dentro del Palacio de Buckingham, el alivio se mezclaba con la tristeza. Los asesores del rey sabían que habían actuado con firmeza, pero el coste emocional era innegable. Empleados que habían servido a ambos hermanos durante décadas susurraban en los pasillos con voces cargadas de respeto. «Era necesario», dijo en voz baja un veterano asistente, «pero se siente como si algo sagrado se hubiera perdido». En las estancias privadas, los miembros de la familia real siguieron la cobertura en silencio. Se informó que la princesa Ana se negó a hacer comentarios, mientras que el príncipe Eduardo aparecía visiblemente afectado, su habitual serenidad sustituida por un dolor contenido. Fuera, las puertas del palacio se transformaron en un espacio de reflexión. Algunos acudieron con flores y notas escritas a mano, otros con carteles que expresaban tanto tristeza como apoyo. Hubo quienes defendieron a Andrés, pidiendo clemencia y comprensión. «Ha cometido errores», dijo una anciana mientras sostenía una pequeña bandera británica, «pero sigue siendo hijo de su madre». La frase, sencilla y sincera, capturó el sentimiento dividido de la nación, el conflicto entre el perdón y la responsabilidad. A lo largo del día, los corresponsales reales comenzaron a reconstruir la cronología de los hechos. Los expertos destacaron el cuidado extremo en cada línea del comunicado oficial, firme pero sin condena. «Actuó como soberano y como hermano», afirmó un historiador. Protegió la dignidad de la monarquía y mostró contención hacia el hombre detrás del título. Aún así, el mundo seguía dividido. Algunos elogiaron la claridad moral del rey, considerándola el inicio de una nueva era de integridad para la corona. Otros lo acusaron de ceder a la presión pública, calificando el acto de despiadado más que justo. El debate se intensificó en tertulias y columnas de opinión, donde chocaban nociones de legado, justicia y compasión. Al caer la noche sobre Londres, una imagen definió la jornada. El rey Carlos de pie, frente a una ventana del palacio, su reflejo fundiéndose con el cielo oscurecido. La voz del narrador en la retransmisión llevaba un peso silencioso. Al elegir la corona por encima del consuelo personal, el rey pudo haber asegurado la supervivencia de la monarquía, pero a un precio que solo un hermano podía comprender. La pantalla se fundió a negro, dejando una sensación inquietante. Una vez más, el deber había exigido un sacrificio personal que ningún trono podía aliviar. Las consecuencias dentro de la familia. Tras los muros del palacio, el ambiente se volvió aún más opresivo. Lo que comenzó como un anuncio calculado y solemne, pronto se transformó en algo profundamente íntimo y doloroso. La familia real, unida por la sangre pero fracturada por las emociones, se encontró caminando sobre una cuerda floja entre la responsabilidad pública y la devastación privada. Las conversaciones que antes estaban llenas de cercanía se vieron reemplazadas por silencios incómodos. A puerta cerrada, surgieron discusiones cargadas de frustración. Lágrimas cayeron en silencio y la tradicional compostura real empezó a resquebrajarse bajo la presión.
En Royal Lodge, en Windsor, el aislamiento del príncipe Andrés se profundizó. Su propiedad, antes animada, quedó envuelta en un silencio inquietante, roto solo por algún movimiento ocasional tras las cortinas cerradas. Vecinos señalaron la inusual escena de su coche, saliendo brevemente de la finca para luego regresar, con las puertas cerrándose de inmediato tras él. Un amigo cercano al duque lo describió como devastado, humillado y completamente perdido. Había sabido desde hacía tiempo que su posición era frágil, pero se aferró a la débil esperanza de que el paso del tiempo suavizara la postura de la corona. En lugar de eso, el comunicado oficial del rey selló un veredicto definitivo e irreversible. Para Andrés, no se trataba únicamente de la pérdida de títulos o funciones, era la pérdida de pertenencia, de identidad, de un propósito vital. En Sandringham, el rey Carlos buscó refugio en la soledad. Quienes lo rodeaban aseguraban que la decisión que debía haberle aportado claridad lo dejó, en cambio, inquieto. No fue una resolución tomada desde la ira. Fue una decisión nacida del dolor, compartió un confidente de larga data. El rey comprende que, en ocasiones, la rectitud y el desgarro caminan juntos. Avanzada la noche, recorría los pasillos tenuemente iluminados de la biblioteca. La luz suave de una sola lámpara marcaba las huellas del cansancio en su rostro. El silencio de la finca reflejaba el silencio de sus pensamientos. Un monarca que había actuado por la corona, pero que sufría como hermano. Dentro del círculo real, las opiniones se dividieron. Sabe que cada decisión dará forma a cómo la historia los recordará, señaló un comentarista especializado. Aún así, nadie dudaba de que el coste humano había sido profundo. En privado, el rey confesó a amigos cercanos que lo más difícil había sido ver cómo su padre cargó siempre con el peso simultáneo del deber y la culpa. La princesa Ana mantuvo la compostura, aunque quienes la conocen bien aseguran que la situación la afectó profundamente. Siempre fue consciente de los defectos de Andrés, pero jamás le dio la espalda. Esto la ha herido más de lo que muestra, reveló un asistente del palacio. La reina Camila, fiel a su papel de apoyo constante, colocó suavemente una mano sobre el hombro del rey y le dijo: «Has hecho lo que era necesario. Ahora permítete descansar». Sus palabras transmitían una empatía nacida de la experiencia, el entendimiento de que liderar implica sacrificios que, con frecuencia, comienzan en el corazón. Al finalizar la semana, las apariciones oficiales se reanudaron. La fachada impecable volvió ante las cámaras. Sin embargo, cada fotografía contaba otra historia. Las sonrisas parecían forzadas y el duelo que se escondía tras ellas resultaba imposible de ignorar. La corona permanecía firme, pero la familia que la sostenía cargaba cicatrices invisibles. El rey había protegido la institución, pero al hacerlo, había quebrado algo sagrado dentro de su propia sangre, un precio que ningún trono podría compensar del todo. El palacio en modo de control de daños. Mientras los titulares seguían dominando los principales medios del mundo, el Palacio de Buckingham activó un protocolo completo de gestión de crisis. Los pasillos vibraban con una urgencia silenciosa, mientras los equipos de comunicación trabajaban sin descanso para elaborar mensajes, medir reacciones y contener la creciente marea de la opinión pública. La decisión del rey era inamovible, pero sus efectos apenas comenzaban a manifestarse. En la oficina de prensa real, cada comunicado se revisaba palabra por palabra, cuidando que el tono no pareciera defensivo ni distante. Cada frase debía equilibrar compasión y autoridad, claridad y contención. El palacio no podía mostrarse vulnerable, aunque las fisuras empezaban a ser visibles. A puerta cerrada, las reuniones se prolongaban hasta altas horas de la noche. Los asesores debatían cómo dirigir el relato sin que pareciera una maniobra calculada. Algunos defendían el silencio como la mejor estrategia, confiando en que la atención pública se disipara con el tiempo. Otros insistían en que la transparencia era el único camino viable. Si no guiamos la historia nos arrastrará, advirtió un director de comunicación. La tensión era constante. Nadie quería cometer un error, consciente de que una sola frase mal medida podría reavivar la polémica. En el centro de la operación se encontraba un pequeño grupo de confianza, encabezado por el secretario privado del rey. Cada mañana, analizaban la cobertura mediática, seguían las tendencias digitales y presentaban al monarca un informe detallado sobre el estado de ánimo del país. Los informes reflejaban una sociedad dividida. Muchos elogiaban a Carlos por su liderazgo, considerándolo un momento de renovación para la monarquía. Otros lo acusaban de traición, afirmando que había abandonado a su hermano en el instante más crítico. Esa fractura en la opinión pública reflejaba la propia división interna de la familia, atrapada entre el deber y la emoción.
La presión internacional también aumentó. Analistas extranjeros comparaban la situación con escándalos pasados, sugiriendo que la historia volvía a repetirse. La imagen de una familia atrapada por el peso de sus propias tradiciones volvía a cautivar al mundo. Programas especiales se emitían a diario, desmenuzando las motivaciones del rey y anticipando los próximos pasos de la monarquía. «Están caminando sobre una cuerda floja», afirmó un biógrafo real durante una transmisión en directo. A partir de ahora, cada palabra y cada gesto definirán cómo se recordará este reinado. Dentro del palacio, reinaba una precisión agotadora. El personal hablaba en susurros, consciente de que incluso los comentarios más casuales podían ser escuchados o filtrados. La Casa Real funcionaba como una fortaleza bajo asedio, serena en apariencia, inquieta en su interior. El secretario de prensa del rey revisaba personalmente cada titular antes de presentárselo, apartando los más sensacionalistas para proteger su concentración. Aún así, nada podía aislarlo por completo del peso de la mirada pública. Al final de la semana se redactó un nuevo comunicado, no para modificar la decisión, sino para reafirmar el compromiso de la corona con la compasión y la integridad. Las palabras eran sencillas, pero cuidadosamente elegidas. La decisión de Su Majestad fue tomada en un espíritu de renovación y responsabilidad. La familia real permanece unida en el amor y el entendimiento. El mensaje calmó a algunos, pero no a todos. Frente a las puertas del palacio, las cámaras aguardaban la aparición del rey. Cuando finalmente salió para un breve recorrido, su sonrisa era leve y su tono contenido. El público aplaudió, pero tras ese aplauso, persistía una pregunta imposible de acallar. Al preservar la imagen de la monarquía, ¿había perdido la familia algo mucho más valioso, su propio corazón? Un país dividido. En los días posteriores al anuncio del rey, Gran Bretaña se convirtió en una nación con el corazón partido en dos. El ciclo informativo no dio tregua, y el debate público se apoderó de las calles, los cafés y los salones familiares. Los programas de radio matinales servían con llamadas de oyentes que expresaban compasión por el príncipe Andrés o aplaudían la firmeza del rey Carlos. Por primera vez en muchos años, la monarquía dejó de ser solo un símbolo de continuidad para convertirse en el eje de una profunda conversación moral. ¿Fue la decisión del rey un acto de valentía o de dureza excesiva? ¿Se hizo justicia o se traicionó la lealtad familiar? Estas preguntas resonaban en todo el país. Comenzaron a formarse concentraciones cerca del Palacio de Buckingham, donde la gente depositaba flores, cartas y carteles escritos a mano. Algunos decían, «Manténgase firme, Majestad». Los periodistas describían un ambiente cargado de emoción, pero respetuoso. No había gritos ni insultos, había una forma de duelo silencioso por una familia que reflejaba los propios conflictos de la sociedad entre el amor y la responsabilidad. En las redes sociales, la historia adquirió una dimensión completamente nueva. Los hashtags se propagaron a gran velocidad. Miles de usuarios compartían antiguos fragmentos de entrevistas del príncipe Andrés, contrastando su seguridad de antaño con su aislamiento actual. Otros defendían al rey, sosteniendo que la rendición de cuentas no debía excluir a nadie, ni siquiera a un miembro de la realeza. Si la monarquía significa algo, debe representar la integridad, afirmaba una publicación viral. Otra respondía, sigue siendo un hermano, sigue siendo un hijo, debe haber espacio para la misericordia. La tormenta digital fue tan intensa que, en privado, funcionarios del palacio recomendaron a los miembros de la familia real evitar la lectura de comentarios en línea. Las cadenas de televisión organizaron debates con historiadores reales, psicólogos y figuras públicas, todos intentando descifrar las emociones ocultas tras el telón real. Esto no trata solo de un escándalo, afirmó un analista en un debate en horario estelar. Se trata del alma de la monarquía, ha sobrevivido a guerras y abdicaciones, pero hoy enfrenta algo mucho más íntimo, la prueba de la empatía en un mundo que exige justicia y compasión al mismo tiempo. En distintas ciudades del Reino Unido, surgieron vigilias con velas frente a catedrales locales. Pequeños grupos rezaban por la sanación de la familia real. Olvidamos que son humanos, dijo una mujer mayor a un periodista. Sufren como nosotros, y ahora su dolor está a la vista de todos. A medida que los días se convirtieron en semanas, el debate evolucionó. Las encuestas mostraron un ligero aumento en la confianza hacia el rey, pero también un crecimiento en la simpatía hacia Andrés. La paradoja era evidente. El público admiraba la firmeza del monarca, pero lamentaba la caída de su hermano. La imagen de la monarquía volvió a transformarse, ya no como una fortaleza de perfección, sino como una familia enfrentando el desgarro bajo el foco más implacable imaginable. Al final de la semana, un titular capturó el sentir nacional.
Una familia dividida, una nación que reflexiona. Ya no se trataba solo de escándalo o consecuencias, sino de un espejo para todos los que observaban. Una historia de fragilidad humana, perdón y lazos delicados que ni siquiera una corona puede proteger. Un nuevo camino por delante. Las semanas pasaron y la intensidad mediática comenzó a disminuir, pero los ecos de la decisión del rey seguían presentes en cada rincón del país. El Palacio de Buckingham retomó su ritmo habitual de actos y ceremonias, aunque algo intangible había cambiado dentro de esos muros ancestrales. La familia real, antes cohesionada por la tradición, aprendía ahora a moverse en una era en la que el deber y la transparencia ya no significaban lo mismo. El rey había trazado una línea imposible de borrar. La cuestión ya no era si había actuado correctamente, sino qué vendría después. Para el rey Carlos, los días posteriores al anuncio fueron una prueba de resistencia y determinación. Cada mañana se levantaba temprano para leer cartas de ciudadanos de toda Gran Bretaña y de la Commonwealth. Algunas le agradecían su valentía, otras suplicaban compasión para su hermano. Las leía todas. Él sabe que cada decisión que tome ahora pesa en la historia, comentó un asesor en voz baja. Ya no es solo el hijo de la reina, es el monarca que debe definir el futuro. Tras su serenidad pública, se ocultaba la tensión de un hombre que equilibraba amor, responsabilidad y legado. El príncipe Andrés, por su parte, permaneció fuera de la vista pública. Los informes indicaban que había optado por el recogimiento, pasando los días caminando por los terrenos de Windsor y escribiendo cartas que nunca enviaba. Personas cercanas a él aseguraban que estaba asimilando la realidad de que su vida real había terminado. Bajo el arrepentimiento, también surgía una extraña sensación de alivio, la paz de dejar de fingir que la redención llegaría sin esfuerzo. Se siente olvidado, pero quizá eso es lo que necesita, confió un amigo. Tiene espacio para enfrentarse a sí mismo sin el ruido del mundo. Dentro de la familia real, comenzaron a aparecer pequeños gestos de reconciliación. Se dijo que la princesa Ana visitó a su hermano en privado, compartiendo unas horas de silenciosa compañía. El príncipe Eduardo y Sophie también se pusieron en contacto, no para reabrir el pasado, sino para recordar que los lazos familiares pueden estirarse sin romperse. El rey, aunque mantuvo la distancia, envió un mensaje a través de su secretario privado. Una nota breve, cargada de oración y afecto. No revertía la decisión, pero conservaba un rastro de amor fraternal. De cara al público, la monarquía parecía más humana que en mucho tiempo. Los comentaristas reales señalaron una transformación sutil pero poderosa. Por primera vez, la corona ha demostrado que puede evolucionar a través del dolor, afirmó un historiador en televisión. La historia se cierra con una escena silenciosa. El rey Carlos camina por los jardines de Balmoral y se detiene junto a los rosales que su madre plantó años atrás. Su expresión es reflexiva, pero serena. Al final, liderar no consiste en la corona sobre la cabeza, sino en el peso que se lleva en el corazón. El rey ha elegido su camino, uno que marcará un nuevo capítulo en la historia real. Mientras se adentra en la luz que se desvanece, Gran Bretaña observa, preguntándose qué exigirá el futuro. La historia del rey Carlos y el príncipe Andrés ha dejado al mundo conmocionado y pensativo. Con una sola decisión, el monarca redefinió lo que significa liderar. No como una figura intocable, sino como un hombre dividido entre el amor y el deber. La monarquía ha cambiado, ya no es inalcanzable, pero sí profundamente humana. En todo el mundo, muchos se preguntan si este es el inicio de una nueva era o el cierre definitivo de una antigua. Una cosa es segura. La historia recordará este momento como el día en que la corona eligió la verdad sobre la comodidad y el sacrificio sobre el silencio. Cuando las puertas del palacio se cierran una vez más, la pregunta queda suspendida en el aire. ¿Acaba de comenzar la prueba más grande de la monarquía? Comparte tu opinión en los comentarios y no olvides suscribirte para descubrir más historias nunca contadas tras los muros del palacio.